Señor relator, siguiente tema. Moción de orden del día 182 de los congresistas Vilcatoma de la Cruz y Becerril Rodríguez, presidenta y miembro de la Comisión de Fiscalización y Contraloría respectivamente, quienes comunican que en sesión del 24 de agosto de 2016, dicha comisión aprobó por unanimidad proponer que el Congreso de la República otorgue facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, conforme al artículo 88 del Reglamento del Congreso de la República, hasta por 120 días hábiles para investigar la posible comisión del delito de usurpación de funciones en el que podría haber incurrido la señora Nadine Heredia Alarcón durante el periodo presidencial 2011-2016 y otras personas vinculadas. En la sesión del 31 de agosto de 2016, la Junta de Portavoces acordó la ampliación de agenda. Tiene la palabra la congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz, presidenta de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, para que fundamente la moción hasta por 5 minutos. Muy buenos días, señora presidenta, y muy buenos días a todos nuestros colegas parlamentarios. El día de hoy venimos a sustentar el pedido de facultades especiales para investigar hechos concretos, para lo cual es necesario remitirnos a ciertos antecedentes. El señor Ollanta Humala Tasso asumió el cargo de presidente de la República en el año 2011 para el periodo 2011-2016. Su esposa, la señora Nadine Heredia Alarcón, recibe el trato protocolar de primera dama de la Nación. El 25 de octubre del año 2013, la entonces ministra Mónica Rubio, al momento de ofrecer sus declaraciones a la prensa, pidió permiso a la señora Nadine Heredia, quien le autorizó declarar en ese momento. Este hecho fue cubierto por la prensa nacional. El domingo 10 de noviembre del año 2013, en la ciudad de Pasco, durante la inauguración de las obras de saneamiento, el presidente de la República declaró que la señora Nadine Heredia irá a dicha localidad a supervisar las obras, donde textualmente dijo: viene Nadine a verificar los comedores, los colegios, juntos, beca 18. Así trabajamos de la mano con Nadine. Es mejor gobernar el país como una familia que como una persona. El lunes 24 de febrero del año 2014, el señor César Villanueva renunció al cargo de presidente del Consejo de Ministros, quien en declaraciones a la prensa indicó que su renuncia se debía a las intromisiones de la señora Nadine Heredia. En este caso, el señor Villanueva juramentó al cargo el 31 de octubre del año 2013 y el 19 de febrero declaró que se estaba evaluando el tema del sueldo mínimo vital. Ese mismo día, la señora Nadine Heredia manifestó ante la prensa que ese tema no estaba en agenda. Ante ello, el premier Villanueva, el 24 de febrero, presentó su renuncia y manifestó públicamente en RPP diciendo: yo no sé por qué ha causado tanto alboroto el tema de la remuneración mínimo vital. Esto está en agenda desde el año 2011. Se había quedado en revisar cada 2 años, aseguró en el programa, en un noticiero del RPP, mostrando incluso documentos. El 19 de junio del año 2016 se revelan unas fotos en las cuales se aprecia a la señora Nadine Heredia coordinando con altos mandos militares. Estas fotos corresponden al día 27 de enero del año 2014, fecha en la cual la Corte de Justicia de La Haya emitió la sentencia en el proceso de diferendo marítimo que se tenía con Chile. El 11 de julio de 2016, el congresista Omar Shejade declaró a los medios de comunicación que la señora Nadine Heredia era la que tenía control político del gobierno de su esposo y era la responsable de elegir a los ministros de Estado. En esta oportunidad nos convoca la necesidad de poder establecer, de poder investigar hechos concretos. El señor Ollanta Humala asumió el cargo de presidente gracias al voto popular. Sin embargo, desde la clandestinidad, la señora Nadine Heredia habría estado ejerciendo el poder que únicamente recaía sobre el presidente de la República. Estos hechos habrían consistido no solamente en tomar decisiones para nombrar determinadas autoridades en puestos claves, a quienes, en forma posterior, habría hecho llegar sus decisiones.
Decisiones que habrían sido ejecutadas por funcionarios y servidores públicos quienes no debían haber recibido esas órdenes, tampoco debían haberlas ejecutado. Pero también, bajo el ámbito de estas circunstancias, tampoco pudieron haberse negado a haber ejecutado estas decisiones. Este hecho por sí es grave, pues nos revela que pese a contar con un presidente de la República electo mediante el voto popular, una persona distinta, en este caso su señora esposa, la señora Nadine Heredia, desde la clandestinidad, habría no solamente adoptado decisiones, sino nos hizo conocer a todos los peruanos mediante la prensa, fungiendo el papel de vocera que únicamente le correspondía al presidente del Consejo de Ministros, decisiones como las que acabamos de detallar en los antecedentes. Nos hizo saber, contradiciendo, desautorizando a aquel entonces Premier Villanueva, que un tema que sí estaba agendado para ser discutido cada 2 años, como es el sueldo mínimo vital, fue totalmente desautorizado por la señora Nadine Heredia mediante los medios de prensa. Este fue uno de los primeros momentos en que este accionar indebido, irregular, fue revelado por la misma señora Nadine Heredia a la opinión pública. A partir de ese momento se han conocido una serie de sucesos que han sido conocidos a través de la misma señora Nadine Heredia, que el día de hoy nos obliga a poder realizar actos de investigación que establezcan la realidad de los hechos, que nos permitan conocer quién efectivamente tomó decisiones cuestionables, como los conocidos en la destitución de la doctora Julia Príncipe, quien ejercía el cargo de procuradora de lavado de activos y venía participando activamente y eficientemente en la investigación que comprometía a la misma señora Nadine Heredia en el caso de las agendas. Se ha conocido por publicaciones realizadas por el señor Omar Chejade, que no es otra persona, sino un personaje cercano al círculo íntimo de la pareja presidencial, quien nos hace conocer que el despido de la señora Julia Príncipe obviamente no habría obedecido a irregularidades que pudiera haber cometido esta funcionaria pública, sino simplemente a decisiones diferentes a las que recaen al presidente de la República. Finalmente se concretó un despido arbitrario que fue cuestionado a nivel nacional, pero es importante poder saber quién tomó la decisión, no solamente en este hecho, sino en otros hechos que han sido conocidos públicamente, qué participación tenía la señora Nadine Heredia, participaba en las sesiones de Consejo de Ministros, era o no quien tomaba las decisiones sobreponiéndose al poder que recaía sobre los ministros, y así en cadena saber cuál finalmente fueron las consecuencias de esas decisiones que se habrían tomado desde una posición sobre la cual no contaba con el título en el cargo, no contaba con facultades y simplemente hizo un poder abusivo de manera clandestina únicamente por ser la esposa del presidente Ollanta Humala. En esta oportunidad acudimos al Pleno y exponemos ante todos los señores congresistas que este vacío legal, porque no existe en el Código Penal un tipo que encuadre este accionar, que una persona distinta a la persona del presidente de la República finalmente sea quien tome decisiones, ejerza el papel de portavoz y los haga conocer a la opinión pública, y que finalmente funcionarios públicos o servidores públicos hayan tenido que cumplir aquellas órdenes. La finalidad de esta investigación es conocer la verdad de los hechos. El artículo 3 de la Constitución Política engloba derechos innominados. Entre ellos se encuentra el derecho a conocer la verdad. La sociedad tiene derecho a conocer la verdad. Este es el momento de dar el primer paso para poder establecer hechos concretos que son harto conocidos en la opinión pública, pero ahora poder demostrarlos con citación de personas, con levantamientos del secreto de las comunicaciones, con levantamiento del secreto bancario, para poder establecer de manera concreta hechos que nos permitan conocer cuál fue el alcance de las decisiones que habría tomado la señora Nadine Heredia en condición de esposa del presidente, usurpando aquella función que únicamente le correspondía al señor Ollanta Humala. Recordemos las palabras
del ex premier, el señor Villanueva, el día que renunció. Él nos dijo: yo no sé por qué ha causado tanto revuelo el tema de la remuneración mínimo vital. Esto está en agenda. ¿Qué dijo la señora Nadine Heredia el mismo día? Dijo: este tema no está en agenda. Sin embargo, el señor ex premier Villanueva demostró ante los medios con documentación que ese es un tema que sí se encontraba en agenda y que tenía que ser revisado cada 2 años. Este es el momento de adoptar decisiones para poder establecer hechos concretos que sean corroborados con pruebas que permitan en el futuro no solamente dar inicio a las investigaciones ante el Ministerio Público, sino que nos permitan proyectar un tipo penal que jamás permita que una persona distinta al presidente de la República se permita tomar decisiones y hacer el papel de portavoz y ordenar sobre funcionarios y servidores públicos que no debieron haber cumplido esas funciones, pero que tampoco pudieron haberse negado dado el contexto de los hechos. Por ello acudimos al Pleno para solicitar facultades para poder investigar estos hechos graves, que sin duda, a medida que se vayan desarrollando los actos de investigación, nos revelarán nuevos delitos o nuevos hechos y más personas que se encuentren comprometidas. No solamente convocará a funcionarios y servidores públicos, sino a particulares, a empresarios, a todo aquel que estuvo frente a la señora Nadine Heredia y pudo haber recibido alguna orden en el papel que sola y únicamente le correspondía al presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. En esa medida solicitamos las facultades por el plazo de 180 días, lo cual ha sido rectificado con una fe de ratas respecto del pedido primigenio. Muchas gracias. Gracias, congresista Vilcatoma. Exactamente, la moción 182 precisa que se otorgue facultades a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, conforme al artículo 88 del reglamento, por 180 días. ¿Alguna posición para oponerse a esta moción? Tendría 1 minuto. Si no hay ninguna oposición, pasaremos a la votación. Marcar asistencia, por favor, para admitir a debate. Es para admitir a debate. Recién, si se aprueba, empezaría el debate. Congresista, estamos en votación ya. Le voy a agradecer que terminamos la votación. Se va a proceder a declarar el cierre de asistencia. Asistencia cerrada.
Han registrado su asistencia 114 congresistas. La votación es del 35% de los miembros del Congreso. Al voto. Chihuán, García, Ramírez, Vergara, Castro, Cancio, Ceballos, Tubino, Pariona, Dávila, Eresi, Lombardi, Acuña. García, Vergara, Acuña. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Ahí está Acuña, bueno, Acuña. Votación cerrada. $113 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido admitida a debate la moción más Palma, Verde, del Águila, Verde, $115, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido admitida a debate la moción por unanimidad. Antes de darle la palabra a la congresista Vilcatoma nuevamente, una cuestión de orden del congresista Lescano. Presidenta, muy buenos días, colegas. El asunto que estamos discutiendo en estos momentos, presidente, es muy importante, pero nos han alcanzado dos mociones. Una presentada por la presidenta de la Comisión de Fiscalización, que pide 180 días para indagar las presuntas interferencias de la señora Nadine Heredia en el gobierno anterior. Pero hay otra que nos han entregado, presentada por el señor congresista Rolando Reategui, que plantea una comisión especial. De manera tal, presidenta, que yo pido una aclaración. Vamos a discutir solamente la moción de la congresista Vilcatoma y la vamos a dejar de lado la comisión especial planteada por el congresista Reategui, o las vamos a acumular para que el Pleno del Congreso establezca o se pasa esta investigación a la Comisión de Fiscalización o se crea una comisión especial. De manera tal que, señora presidenta, le hago presente esta situación para que el Pleno pueda decidir de acuerdo a las facultades que tiene. Gracias, señora. Gracias, congresista Lescano. Este tema es diferente. El pedido de la congresista Vilcatoma es para otorgarle facultades a la Comisión de Fiscalización.
el pedido del congresista Reati es para crear una comisión investigadora. Pero de todas maneras le damos la palabra. Congresista Reati, tiene la palabra. Gracias, presidenta, y muy buenos días, señores congresistas. Yo presenté la moción número 183 antes que la Comisión de Fiscalización pueda abocarse a estos hechos. Entonces fue mucho antes, pero yo quiero recalcar acá lo siguiente, presidenta. El artículo 97 de la Constitución fue tomada de la Constitución española en su literal forma y luego nosotros lo hemos reglamentado con el artículo 88 en el reglamento del Congreso de la República. Y en eso se refiere, presidenta, al interés público. En sendas resoluciones, la Corte Constitucional de España, incluso sobre asuntos privados y que tenga necesidad de poder investigar, lo han hecho. Y lo han hecho con resoluciones bien planteadas en la cual afectaban los derechos de terceros. De que empresas privadas de alguna u otra manera incluso en sus contratos afectaban derechos de otras personas, de comunidades, de pueblos, y por lo tanto el interés público lo definen como un concepto indeterminado que depende definitivamente de la parte de lo que significa de acuerdo a la situación política, social y económica. En este caso, nosotros he pedido también para la parte de Nadine Heredia. Y Nadine Heredia, más allá de que haya metido la uña, más allá de que haya presunciones, sí se ha movido en una zona gris. Y al moverse en una zona gris no está en la parte del derecho y en la parte de la Constitución peruana como cualquier persona a futuro también puede hacer lo mismo. Y la idea es encontrar ese vacío legal que permita a los legisladores del Perú, ¿no?, poder encontrar eso y poder poner los candados para que nunca más suceda, que haya un vacío de poder y sobre todo moverse en la zona gris para lograr que efectivamente puedan usurpar el poder tal como lo hizo la señora Nadine Heredia. Existe una cronología de hechos, existe toda una serie de pruebas que hay que investigar, obviamente. Existen las personas que hay, pero la señora Nadine obviamente no ha firmado ningún documento, no hay cómo probarla de repente. Sin embargo, presidenta, dada que existe una comisión de investigación, de fiscalización, en la cual piden facultades extraordinarias, que hay que darlas definitivamente, yo, presidenta, me allano en su totalidad para que la comisión de fiscalización que lidera nuestra congresista Vilca Toma pueda, con toda la potestad que le da este Parlamento, en una investigación prolija, sin persecución política, dado los hechos, que se investigue de la mejor manera. Porque este Parlamento debe dar muestras de que no podemos perseguir a las personas ni por sus ideas, ni por sus actos que no sean lícitos, sino todo lo contrario. Por eso es que creo que hay que darle esa facilidad a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para que pueda investigar y darle todos los poderes necesarios como para que pueda llegar a una conclusión de lo que ellos convienen y se investigan. Muchísimas gracias. Gracias a usted, congresista. Entonces se adjunta la moción 123 con la moción 182 y continuamos con el debate principal, que es el de otorgar facultades a la Comisión de Fiscalización y Contraloría como comisión investigadora. Ese es el tema que está en debate, adjuntando ya las dos mociones. Tiene la palabra nuevamente la congresista Jenny Vilca Toma. Muchas gracias. Estando a que ya se están juntando las dos propuestas, reiteramos la necesidad de contar con facultades
para poder investigar hechos concretos que nos revelen si la señora Nadine Heredia, en su condición de esposa del presidente, tomó decisiones para nombrar funcionarios públicos, servidores públicos, sobre quienes en forma posterior adoptó decisiones y las trasladó, quienes las habrían ejecutado sin poder negarse a ellas, pero también que no debieron haberlas ejercido por cuanto esa orden venía de una persona diferente de la persona del presidente de la República. Hemos narrado ya los antecedentes concretos públicos que nos hacen saber de estos hechos, que son elementos de sospecha poderosos que nos indican que amerita realizarse actos de investigación concretos para poder saber identificar personas, funcionarios, servidores públicos, órdenes y las consecuencias de las mismas. Tiempo adicional. Muchas gracias. Quisiera recalcar que la única autoridad, según la Constitución Política, establecida en el artículo 123, para ejercer el papel de portavoz del presidente de la República es el presidente del Consejo de Ministros. De manera concreta podemos observar que sobre esta autoridad la señora Nadine Heredia habría tomado decisiones que desautorizaron en un caso concreto al señor ex premier Villanueva. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Vilcatoma. Tiene la palabra la congresista Clave, por frente. Gracias, señora presidenta. Como han señalado el congresista Lescano y como ha señalado el congresista Reategui, la Comisión de Fiscalización hoy nos está pidiendo facultades extraordinarias para realizar una investigación precisa, acotada, sobre presuntos actos que podrían involucrar a la señora ex primera dama Nadine Heredia. Sin embargo, señora presidenta, hay también una moción en la orden del día de hoy que plantea la posibilidad de abrir investigación de manera abstracta y genérica sobre cualquier funcionario o servidor público, cualquier persona natural o jurídica, que también podría eventualmente incluir en este caso a la señora. Y nos parece desde el Frente Amplio que tiene que haber claridad sobre una pauta de investigación y que deberíamos, por supuesto que sí, investigar cualquier tipo de acto de corrupción o posible acto de corrupción. Sin embargo, creemos que sería importante que esto se haga como lo está planteando en este momento la Comisión de Fiscalización, con algo acotado y preciso, para que sepamos hacia dónde se está yendo y cómo se está avanzando. Quisiéramos, señora presidenta, en ese sentido... Sí, permítame, congresista Clave, para fin de no dilatar el debate y centrarnos en el debate. Esa moción a la que usted se refiere no está en discusión. Cuando ingrese a discusión, si es que ingresa, allí usted planteará su alternativa a la moción. Pero en este momento, esa moción, exactamente presidida por el congresista Becerril y otros congresistas, no está en debate. Estamos por eso centrando el debate en estas dos mociones. Usted tendrá todo el derecho de pedir la palabra en el momento oportuno, si es que ingresase a debate. Pero no está en debate, ¿correcto? Puede continuar. Sí, señora presidenta, lo que pasa es que estaba en orden del día y la preocupación es que no entre a debate en este momento. Perdón, la congresista Pariona me pide una interrupción. Tiene la interrupción. Sí, buenos días con todos. Disculpen, de repente no va en coherencia con el tema, pero yo no quiero dejar de pasar la ocasión porque me parece importante. Yo quiero más bien expresar que el día de ayer, atendiendo a mis funciones, yo hice un acompañamiento a los familiares de la comunidad de Ajomarca de Ayacucho para la lectura de la sentencia final sobre lo que fue la masacre el 14 de agosto del año 85 y se me restringió el ingreso a la sala penal, así como a los familiares, pero yo creo que los congresistas estamos en nuestra labor y en ejercicio de nuestras funciones y yo quiero hacer llegar mi queja que a través de la mesa directiva, por favor, tomemos el caso y la llamada de atención al Poder Judicial, porque yo no creo que sea la única congresista, sino que además otros congresistas pudieran pasar por casos similares. Y además quiero pronunciarme acerca de la violación, el ultraje que ha sufrido una niña de 15 años en Ayacucho, además ella asesinada porque a causa de la violación sufrida. Quiero mencionar porque... Sí, es interrupción solamente.
A menos que le dé los 2 minutos de interrupción. Le da los 2 minutos de interrupción. Continúe, congresista. Sí, muchas gracias. Yo quiero resaltar en este caso porque se trata de adolescentes que tenemos en un alto índice, que son las que sufren abuso sexual. Pido por favor a la Comisión de la Mujer que pueda tomar el caso y asegurar que no quede impune y que haya una condena, por supuesto, para los culpables de este hecho tan desastroso y que estamos viviendo en nuestro país. Asimismo, la Comisión de Justicia, por supuesto. Muchísimas gracias. Culmine, congresista Glave, y luego le damos la cuestión de orden a la congresista Lourdes Alcorta. Muchas gracias, señora presidenta. Solamente señalar entonces que la bancada del Frente Amplio estará dispuesta a apoyar en las investigaciones a la Comisión de Fiscalización. Nos parece fundamental, no solo en este caso, sino en los casos en los que se hallen indicios de corrupción del anterior gobierno o de cualquier gobierno o funcionario público, contarán con nosotros, pues la lucha contra la corrupción necesita a todas las fuerzas políticas y al país de pie para impedir que esta lacra siga avanzando. Muchas gracias. Gracias, congresista Glave. Cuestión de orden, congresista Alcorta. Presidente, en realidad ya no, porque creo que cualquier congresista puede levantarse a parar y podemos coincidir con la congresista de Frente Amplio en las dos, porque vamos a coincidir con toda seguridad. Pero el tema, estamos en un tema de debate, ella puede pedir la palabra o antes o después del debate que estamos teniendo en este momento para no quedar la fluidez del caso del debate sobre la moción de investigación. Nada más, gracias. Gracias, congresista. Poco a poco vamos a ir tomándole la mecánica. La mayoría de los congresistas son nuevos. Vamos a ir tomando la mecánica. Congresista Mantilla, tiene el uso de la palabra. Resolución al congresista Galarreta, presidente. Puede interrumpir, congresista Galarreta. Gracias, presidenta. Muy breve, gracias, congresista Mantilla. Entiendo que hay que ir tomando la mecánica y yo no quería referirme a ese tema, pero sí quería referirme a quienes son portavoces, presidenta. Nosotros hemos tenido una junta de portavoces el día de ayer y hemos quedado que las mociones que son distintas al pedido de la Comisión de Fiscalización, porque ahorita se está debatiendo el pedido de la Comisión de Fiscalización en pleno, lo han pedido todos los congresistas, pero las demás mociones estamos justamente coordinando con los voceros y ese ha sido el acuerdo. Entonces, sí quisiera que no nos sorprendan en el debate en el Pleno diciendo por qué no se ve cuando el acuerdo de Junta de Portavoces es absolutamente claro y está en la transcripción que se ha hecho el día de ayer, presidenta. Gracias. Gracias. Antes de darle la palabra al congresista Mantilla, yo invocaría a que los portavoces puedan comunicar a todos sus congresistas de los acuerdos que hay en la Junta de Portavoces. La Junta de Portavoces es la supuesta expresión de todos ustedes y se tiene que acatar. Si ustedes van a desautorizar a los portavoces, tendrían que cambiar de portavoz. Entonces, por favor, esto quisiera que quede ya escrito, porque no vamos a repetir argumentos ni vamos a perder el tiempo. Cuando ya hay acuerdo de Junta de Portavoces, eso se tiene que acatar. Si se equivocó el portavoz, o lo respaldan o lo sacan. Congresista Mantilla, tiene el uso de la palabra. Muchos procesos de investigación, inclusive procesos penales que han llegado al Tribunal Constitucional, han sido declarados nulos muchas veces por la falta de un principio que se llama la imputación necesaria. Como quiera que se están acumulando la moción número 123 del congresista Rolando Reategui y el pedido de la doctora Vilca Toma, hay que aclarar una situación acá para que no se vulnere este principio de imputación necesaria, porque puede acarrear una nulidad futura o una probable acción de amparo porque estaría vulnerando este principio. En el pedido del congresista Reategui está mencionando dos hechos. Uno es el probable apartamiento de la Ley de Contratación del Estado para adquirir bienes y eludir el proceso de control, así como la designación de personal por parte de la señora Nadine Heredia en el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, son dos hechos que comprende la moción del congresista Reategui. Y el pedido de la congresista Vilca Toma
comprende el tema de la probable usurpación de autoridad o interferencia de la señora Nadine Heredia. En conclusión, se están acumulando 3 hechos y esos 3 hechos van a tener que estar plenamente aclarados o precisados en la resolución legislativa que autoriza la conformación de la comisión para que no se vulnere el debido proceso y más adelante digan no se autorizó para que se investigue por un hecho determinado. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Becerril tiene uso de la palabra. Gracias, presidenta. Yo no entiendo por qué la prensa y algunos opinólogos hicieron tanto revuelo con las declaraciones del ministro de Economía, Alfredo Torne, cuando dijo algo que todo el país lo sabe hace 5 años, que la señora Nadine Heredia ha venido usurpando funciones con la anuencia, obviamente, del expresidente Ollantumala y, obviamente, con la anuencia de sus ministros. Esto es algo que ha sido corroborado por testimonios y también por indicios. Si hablamos de testimonios, tenemos testimonios de los ex premier Valdés y también del ex premier, ahora congresista, el colega César Villanueva, donde en su momento declararon a la prensa que había una clarísima interferencia de Nadine Heredia en los temas de Estado. También hay testimonios de excongresistas como Omar Chejade, como Abu Gataz, que también de la noche a la mañana cambió su posición respecto a la defensa irrestricta que hacía de la señora Nadine Heredia. Por eso también nos sorprende que ahora algunos congresistas de la bancada oficialista se nieguen a que se haga esta investigación. Y nos sorprende porque ya un tema sistemático de que están evitándose algunas investigaciones del gobierno anterior. Si hablamos de indicios, nosotros nunca antes en la historia del país hemos visto una primera dama que estaba en todas las juramentaciones de los gabinetes, en todas las juramentaciones de los ministros. Solamente faltaba que la señora Nadine juramente por todos los ministros que entraban en funciones. Pero no nos van a decir, pues, que no es cierto que, por ejemplo, la señora Nadine viajó en el avión presidencial con una ministra, como la mayoría de ellos, obsecuentes, viajó al Brasil, y donde la reunión principal fue con la expresidenta, ahora destituida, Dilma Rousseff, y que a muchos coleguitas han alzado la voz de protesta, seguramente pues porque ahí la corrupción está bien, que vivan las lentejas. Siguiendo con la argumentación, también para nadie es un secreto el audio de la luz verde, donde claramente el premier Cateriano dice que ahora sí ya tiene luz verde y por lo tanto van a proceder a las compras en el sector defensa. O nos hemos olvidado cuando la señora Nadine públicamente llamaba mis ministras, en clara alusión obviamente a que ella ejercía un dominio sobre las mismas. Así que en este tema yo creo que basta ya de querer poner cortapisas a las investigaciones. Acá lo que estamos pidiendo, presidenta, es facultades de comisión investigadora para poder llegar a demostrar, digamos, con hechos, lo que al final de cuentas todos lo conocemos. Los indicios finalmente van a formar parte de las pruebas indiciarias y eso finalmente también van a llegar a crear convicción de los hechos. También esas prerrogativas de comisión investigadora van a permitir el levantamiento, el secreto de las comunicaciones, con lo cual va a quedar, como repito, plenamente demostrado
ante el país la injerencia de la señora Nadine. Basta ya que acá en el Congreso algunos queramos investigar lo que el país quiere saber. Y otras personas, otras bancadas, simplemente dicen, vamos a investigar, pero en la práctica, cuando hay que tomar la decisión, están tibios, pusilánimes. Basta ya de ese tipo de acción, presidenta. Gracias. Gracias, congresista Becerril. Tiene el uso de la palabra el congresista Eloy Narváez. Una interrupción me pide el congresista Bruce, no sé si lo... Congresista Bruce, tiene la interrupción. Gracias, presidenta. Solo para hacer una pequeña aclaración al congresista que antes se dio el uso de la palabra. Por si no se dio cuenta, en la votación, toda la bancada de Peruanos por el Cambio ha votado a favor de la admisión de esta moción. Creo que se ha confundido y ha visto rojo donde había verde. Así que la bancada oficialista no se opone a ninguna investigación y nosotros procederemos porque cualquier indicio que haya tiene que ser investigado. Y nosotros estamos a favor de que se investigue y, claro, de repente desde ese lado se ve rojo lo que es verde, pero en realidad si revisa la votación hemos votado verde, congresista. Gracias. Puede continuar, congresista Narváez. Gracias, presidenta. Congresista Becerril, después que termine congresista Narváez, le doy la alusión. Ya le damos... claro. Interrupción le da congresista Narváez. Interrupción, congresista Becerril. Gracias, colega, gracias, presidenta. Nosotros nos ceñimos estrictamente a declaraciones públicas de la bancada del colega Bruce. Y además corroborado por un hecho pues tangible. O nos estamos olvidando cuando vino acá el premier, esta bancada no tuvo que prácticamente exigirle que digan la verdad, cómo encontraron el país, por qué siempre esa negativa de decir claramente lo que había tras de todo ello en la declaración del premier. Felizmente, gracias a esa posición, ahora el país conoce perfectamente la bomba de tiempo que ha dejado el gobierno anterior y que no lo quisieron decir, presidenta. Así que acá las cosas claras. Siempre hay que decir y declarar siempre con coherencia. Por favor, va a continuar con el uso de la palabra el congresista Narváez. Si vamos a estar de alusión en alusión, no vamos a terminar nunca. Le voy a agradecer, congresista Bruce. Después de que termine congresista Narváez, le voy a dar para que, y espero que terminen las alusiones personales. Congresista Narváez, termine usted parte de su exposición en este debate en el tema principal. Gracias, presidenta. En la bancada de APP tenemos el orgullo de tener dos integrantes que han sido parte también de este gobierno que ya pasó y que se va a investigar. Y César Villanueva, que es un hombre de la Amazonía donde el color principal es verde, jamás permitió que se le pedir luz verde para que pueda ejercer su función. Y me dio mucha pena a mí ver desde mi ciudad de Huaraz cómo los ministros de ese entonces que estaban trabajando con él no tuvieron la decencia de ejercer su función como debe hacer un buen funcionario público, de renunciar junto con su premier. Y todos se quedaron. ¿Cómo no vamos a investigar esos hechos? ¿Qué pasó? ¿Hubo luz verde? Entonces a nosotros sí nos preocupa como bancada y creo que este tema de investigar no significa para nada perseguir a nadie. Porque lo peor que podríamos hacer en política es perseguir al opositor o al contrincante. Que eso no habla bien de una buena política decente. Pero investigar es simplemente saber qué es lo que pasó. ¿Por qué un premier renunció tan fácilmente en nuestro país? Tenemos también
a Marisol, que ha sido vicepresidenta de nuestro país, y no la vimos por cómo era zarandeada y sacudida. ¿Qué pasó? ¿Hubo alguna fuerza oscura o un poder tras del trono que movía los hilos? ¿Por qué no tenemos que saber los peruanos esas circunstancias? Entonces, nosotros como bancada sí apoyamos una investigación seria, coherente, y la misma señora Vilca Toma, que es la que preside la Comisión de Fiscalización, también ha sido parte del gobierno anterior. Y también fue sacada y fue echada de su función pública. Entonces son hechos que tenemos que investigar desde el Congreso de la República, y en ese sentido la posición de la bancada es una investigación seria, profesional, coherente y que sea de satisfacción de los peruanos, porque si hay algo en el que tenemos que ser bien firmes en este Congreso es la lucha contra la corrupción. Y no es bueno también permitir en el futuro que los ministros sean pues firmajuanitos. Un ministro no puede, si yo soy ministro de Estado y viene la esposa del presidente de la República, le digo, oiga señora, siéntese mejor en este cargo porque yo me voy. Eso es ser funcionario del Estado, saber servir al pueblo. Pero si vamos a tener ahí unos tipos de ministros que hacen papel de firmajuanitos, en realidad hay que decirle a este gobierno también que tiene que sacar ese tipo de gente del Estado peruano, si no las cosas no van a cambiar. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Narváez. Congresista Bruce, un minuto. Gracias, presidenta. Tuve que pedirle el uso de la palabra porque alguien mencionó que declaraciones de la bancada daban a entender que nos oponíamos a investigar al gobierno anterior. Jamás, repito, jamás hemos dicho eso, y exhorto a quien quiera que exhiba un solo recorte periodístico que hayamos declarado en sentido. Lo que hemos dicho es que nosotros no pretendemos presidir esas investigaciones, porque la agenda de los congresistas de Peruanos por el Cambio es una agenda de futuro, es una agenda de planteamiento de las cosas que nuestro gobierno quiere hacer. Pero sí vamos a apoyar todas las investigaciones, integraremos los grupos de trabajo que lleven adelante estas investigaciones, y en este caso en particular, esta comisión está presidida por alguien muy solvente, que nos da toda la confianza, y por eso es que hemos votado a favor de la moción y votaremos a favor de las investigaciones, solo para que quede claro a quienes no lo ven claro. Gracias. Gracias, congresista Bruce. Tiene el uso de la palabra el congresista Mulder. Presidenta, muchas gracias. Me solicitan una preinterrupción el congresista de Belaúnde, presidente. Tiene la interrupción, congresista de Belaúnde. Gracias, presidenta, y gracias al colega. Sí, no solo para reiterar lo dicho por el congresista Bruce, sino para dar mi más absoluta solidaridad e indignación por lo que ha pasado nuestra colega Tania Pariona el día de ayer al querer ingresar al proceso seguido en el caso Acomarca. Yo sé que estamos debatiendo el tema de la comisión, pero yo pido que podamos encontrar el espacio pertinente dentro de esta sesión para poder plantear una moción de rechazo ante el maltrato que ha recibido nuestra colega. El maltrato a nuestra colega es un maltrato al Congreso en su conjunto y es algo que no podemos permitir. Muchas gracias, presidenta. Congresista Mulder, puede continuar. Bien, presidenta. Creo que hay una amplia unanimidad en este recinto en función de un criterio que tiene que ser criterio compartido, no solamente por la comunidad parlamentaria, todos los colegas parlamentarios aquí presentes, sino también por la comunidad jurídica del país, que los procesos de investigación que hace el Parlamento están sostenidos y están respaldados por la Constitución del Estado. O sea, cuando un Parlamento como el nuestro inicia un proceso de investigación, no es por la búsqueda de una chismografía y de tratar de saber algunos temas, sino porque es una de las prerrogativas sustantivas del quehacer parlamentario el investigar. Investigar en nombre de la opinión pública, investigar en nombre de los ciudadanos a quienes representamos. No es la nuestra una investigación de carácter penal que busca la sanción del delito. Porque cuando encuentra la posibilidad de un delito y la persona está protegida por el artículo 99 de la Constitución, allí sí se inicia un procedimiento de acusación constitucional. Pero en todos los criterios de la investigación del Parlamento tiene que establecerse los principios básicos del debido proceso. Y por tanto, cuando se anuncia una investigación, ninguna persona que pueda estar sometida a esa investigación o que pueda ser citada para esa investigación
puede ver que sus derechos puedan ser vulnerados. Al contrario, tiene perfecto derecho de que todas las prerrogativas que no solamente la constitucionalidad, sino también el sistema interamericano prevén para las investigaciones, le sean respetadas incólumemente. Esto, Presidenta, porque justamente este criterio fue discutido y rebatido por el Congreso anterior. Y es momento en que la Comisión de Constitución, Presidenta, pueda revisar uno de los más grandes brulotes jurídicos que se han establecido en este Parlamento, como es decir que las sentencias del Tribunal Constitucional no se ejecutan dentro del Parlamento. Porque cuando el caso de otra persona investigada manifestó ante una instancia judicial que sus derechos estaban siendo violados, y esto llegó hasta el Tribunal Constitucional, que dijo, a través de la famosa sentencia Tineo Cabrera, que las prerrogativas básicas de los derechos inalienables de las personas que son investigadas no podían conculcarse en el seno del Parlamento, aquí la mayoría parlamentaria del nacionalismo hizo aprobar un informe que sigue siendo un informe vigente, en el sentido de decir que las sentencias del Tribunal Constitucional no se aplicaban en la sede parlamentaria. Eso hay que cambiarlo. Eso tiene que la Comisión de Constitución modificarlo y decir que las normas jurídicas en una democracia que suponen sentencias del Poder Judicial o sentencias del Tribunal Constitucional son de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos y obviamente para los parlamentarios también, porque el Parlamento no es una isla. O sea, primer criterio fundamental, debido proceso. Y ese debido proceso, sin duda, siendo que la Comisión de Fiscalización es la que por esencia inicia mayor número de investigaciones, y en este caso está presidida por una colega congresista que es además jurista, está permanentemente garantizado. ¿Por qué se dice esto? Porque la respuesta que va a haber a la decisión que tome el Parlamento ahora será sin duda de que esta es una venganza política, de que este es un proceso en el que se está buscando una persecución política, de que se quiere cercenar derechos políticos de candidaturas futuras. Y eso que siempre surge a flor de labios de las personas que tienen que responder por este tipo de circunstancias, puede generar algunas sensibilidades. Pero lo cierto es que en este caso, Presidenta, sobran los testimonios, los indicios y hasta las pruebas. Ya las han referido la mayoría de los colegas parlamentarios al hacer uso de la palabra. Y yo solo quería referirme a la posibilidad de considerar casi como prueba contundente lo que señaló la propia ex primera dama en la famosa entrevista de la revista Cosas. Cuando justamente refiriéndose al entonces primer ministro César Villanueva, que cometió el gran pecado de hablar, estamos evaluando la posibilidad de aumentar el sueldo mínimo. Y entonces le preguntan a la señora Nadine Heredia, ¿Villanueva había estado haciendo tratos con otros grupos políticos? Y ella dice, claro. Y entre comillas, supuestas declaraciones de Villanueva, vamos a cambiar ministros, vamos a cambiar ministros. Los ministros, dice Nadine Heredia, venían a mí y me preguntaban, ¿quiénes vamos a salir? Mis directores no quieren firmar nada, porque todos estamos en evaluación. Además, Villanueva lo decía cada semana en la prensa, no se puede trabajar así. Tiempo adicional. Permítame, Presidenta, más adelante viene el siguiente episodio. El siguiente episodio cuando la señora Nadine Heredia relata que el señor Miguel Castilla, que estaba de viaje en Dubái, la llama y le pregunta, ¿voy a salir? ¿Quiénes van a salir? Y que el señor Ollanta Humala, el presidente, la llamó y le preguntó, ¿voy a salir? Acá está, presidente. ¿Qué cosa han declarado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, y que ella se encargaba de tranquilizar las cosas. Entonces, Presidenta, si solamente nos basásemos en estos criterios, quizá pudiéramos decir, claro, son hechos que tienen alta relevancia política, pero aquí se han señalado ya nombres. Yo pondría, hay varios parlamentarios que estuvieron, se ha mencionado a la congresista Marisol Espinosa, que fue permanentemente hostigada,
se ha mencionado a los congresistas de Dignidad y Democracia, la congresista Saavedra aquí presente, podrá contar algunas cosas que se saben de cómo se eligieron las mesas directivas del Parlamento y las intervenciones que habían. Se han mencionado distintas cosas, Presidenta. Pero es evidente que lo que no se ha mencionado es ya el tema de fondo, que seguramente lo veremos mucho más adelante, cómo alrededor de esta diarquía que hubo en nuestro país se han germinado casos de corrupción. Se han determinado casos en los que se han recibido dineros de Venezuela o de Brasil. Se han mencionado casos en donde se han determinado obras directas. Porque eso han surgido de comisiones investigadoras del Parlamento, Presidenta. Hay un testigo muy conocido, un caso muy notorio, la persona fue capturada en Bolivia, recuerden ustedes cuando se escapó y no se sabía si le habían permitido la salida, y al final lo capturaron en Bolivia, que han mencionado que varias de las obras que se están poniendo como posibilidad de comisión investigadora, por ejemplo, la del tren eléctrico tramo 2 o la del gasoducto, fueron direccionadas directamente por la señora Nadine Heredia. Tiempo adicional. El último minuto, se lo prometo. Para favorecer directamente a alguna de las empresas ahí beneficiadas. Entonces, el tema no es solamente baladín, ni de carácter político, ni de este tipo de declaraciones. Este es un tema que ya tiene un revestimiento de fondo, de corrupción o de megacorrupción, en las que estas obras, que son las más caras del mundo, se han quedado como enganchadas para que el actual gobierno y los gobiernos sucesivos, obviamente los peruanos, de nuestros bolsillos, las financiemos. Y terminemos enriqueciendo a personas que tienen cuentas en el extranjero, a personas que todavía no han podido ser dilucidadas en su responsabilidad porque esas cuentas que han aparecido en Francia o en Suiza no pueden ser abiertas así nomás. Y si tenemos que alrededor de eso hay la muerte de un sobrino, la muerte de un servidor de la casa, y si tenemos que alrededor de eso se acaba de ocurrir un hecho que a nadie se le desea, en el sentido de que en la apacible ciudad de Solothurn, en Suiza, que no tiene ni siquiera 40.000 habitantes, el asalto a la casa de la hermana del expresidente Ollanta Humala. Ahora sí, para que termine, congresista Mulder. ¿Qué hay? Los minutos se pasan muy rápido, pues, Presidenta, cuando estamos hablando así. ¿Qué circunstancias desconocidas que tengan que ver con personas que son capaces de hacer este tipo de actos son las que están detrás de esto, Presidenta? ¿Cuánto es el dinero que puede mover a que haya este tipo de acciones violentas en las que incluso hay muertes de personas que no han sido explicadas? Entonces, esta circunstancia es lo que tiene que merecer por parte del Congreso de la República la necesidad de una investigación a fondo. Y en las comisiones investigadoras, cuando se va investigando y se va encontrando, las investigaciones se amplían. O sea, no es que esto sea un cartabón absolutamente cerrado como para que ya solamente eso se puede investigar, sino que a la medida que se van encontrando indicios es fundamental después encontrar respuestas. En ese sentido, Presidenta, el voto de nuestra bancada será favorable para esta facultad de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización. Muchas gracias. Gracias, congresista Mulder. Tiene el uso de la palabra el congresista Clayton Galván. Gracias, Presidenta. Bueno, nuestra solidaridad con nuestra colega Pariona, lo suscitado el día de ayer, igual también con nuestro colega Villanueva, líderes políticos que han sido parte de este abandono o de estos problemas que el día de hoy estamos comentando. La justicia es para todos y a todos se le debe medir con la misma vara. En el Perú se ha creado ya un precedente, ya tenemos un antecedente. A través del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de la República ha confirmado sentencias condenatorias contra el señor Vladimiro Montesinos por haber ejercido el poder de facto del ex Servicio de Inteligencia Nacional. O sea, ya tenemos antecedentes en nuestro país de este tipo que el día de hoy estamos tratando. Es por ese motivo que solicito a la representación nacional, a los colegas congresistas y a todo el Perú, para que se investigue también a la señora Nadine Heredia por haber ejercido el poder de facto de la presidencia de la República durante el gobierno de su esposo Ollanta Humala. Así como también se debe investigar al señor Iván Vega,
al ex ministro o viceministro del Interior y de Defensa del gobierno de Ollantumala por haber ejercido también el poder de facto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Investigación que se debe realizar tomando en cuenta que durante su gestión operó clandestinamente el ahora descubierto Escuadrón de la Muerte en la Policía Nacional y el Comando de Inteligencia y de Operaciones Especiales, que funciona hasta la actualidad en el Comando de Conjunto de nuestras Fuerzas Armadas y que inexplicablemente maneja millonarios presupuestos que fueron utilizados como caja chica para los Humales Heredias, justificando supuestos gastos de inteligencia para la lucha contra el narcoterrorismo. Es por ello, Presidenta, creo que felicitamos a esta comisión que está tomando esta decisión y nosotros en su totalidad debemos de respaldarla para que el Perú conozca los problemas suscitados en el gobierno anterior. Muchas gracias. Gracias, congresista Cleito. Tiene el uso de la palabra congresista Lescano. Presidenta, Acción Popular nunca se ha opuesto a una investigación en el Parlamento Nacional. Y obviamente hay hechos, hay presunciones, hay indicios que conllevan a la necesidad de investigar a la señora Nadine Heredia por presuntos actos de interferencia en el gobierno anterior. La reciente denuncia del ministro de Economía en que dice que la señora había designado personal en dicho ministerio y que una viceministra se había opuesto a ceder a los requerimientos de la señora primera dama. La luz verde que dice haber dado a un ministro para la adquisición de armamento y otras cosas más. Consecuentemente, Presidenta, en la moción que hoy día aprobemos se tiene que establecer hechos concretos